Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así que amigos, quédense con nosotros y damos la bienvenida a nuestro primer invitado, a Javier Veloz Vallejo, candidato a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano. Candidato, buenos días. Usted ha mencionado que la propuesta del Partido Socialista Ecuatoriano se enfoca en 4 ejes: seguridad integral con una reforma al Código Penal, la creación de una Dirección Nacional Antimafias, también políticas ambientales y movilidad sostenible, así como el fortalecimiento de políticas públicas para la diversidad sexogenérica y la educación, así como la creación de una ley laboral inclusiva que no discrimine. Cuéntenos sobre estos ejes, cuál es a su criterio el más importante, el más urgente y el que se debe impulsar desde la Asamblea Nacional si es que usted llega a ser asambleísta. Muy buenos días, querida Verónica. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan en este importante medio de comunicación. Empezar fuerte diciendo que el problema de la inseguridad está acabando con el trabajo, con el ambiente social, incluso con la salud mental de las personas. Entonces, es importante que exista una política pública clara de combate a la inseguridad. Es por eso que dentro de nuestro eje de seguridad estamos planteando la creación de la Dirección Nacional Antimafia, que es una dirección que lo que busca es permear de forma estructural a los GDOs, sobre Ujú. todo atacando el ámbito económico y atacando en verdad a los verdaderos cabecillas, porque lamentablemente el dinero, por ejemplo, no se lava en la tiendita de la esquina, en el kiosco, se los lava Así en los es. bancos, se los lava en las grandes empresas. Entonces, necesitamos en verdad una Dirección Nacional Antimafia que de forma estructural, organizada y técnica permea las organizaciones criminales. Ahora, me has preguntado cuál es mi eje principal o el que más yo quiero Ujú. trabajar y va muy relacionado con el tema de educación y empleo. Es importante mencionar que lamentablemente la diserción escolar, así como el acceso a la universidad pública en este caso, no es de todos. Es decir, existen muchos jóvenes, de hecho 1 de cada 3 puede ingresar a la universidad y existe casi un 4% de deserción escolar, sobre todo de niñas. Entonces hay que trabajar sobre todo en este ámbito porque vemos que muchas veces los jóvenes, al no poder ingresar a la universidad, pero tampoco al poder trabajar, son cooptados por estas organizaciones criminales que lo único que hacen es generar más seguridad. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta concreta? Lo que nosotros buscamos es la creación de bachilleratos tecnificados Ujú. en todos los colegios, para que los estudiantes que a veces no quieren estudiar esos 4 años de universidad, esos 2 años de maestría, se dediquen a temas técnicos como la metalmecánica, la carpintería, pero que entiendan o tengan conocimiento desde muy joven, es decir, desde el colegio. Por eso proponemos una reforma estructural a la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que fundamentalmente se impartan materias prácticas en vez de teóricas. Entonces, así fortalecer una inserción rápida al mundo laboral. Así también estamos proponiendo una ley que permita y que ayude a que no se discrimine, porque es muy complejo. Cuando tú eres muy joven, te discriminan porque no tienes experiencia, pero asimismo, cuando superas los 40 años de edad, y esto hemos conversado mucho con la gente, prácticamente ya eres muy viejo y no te toman en cuenta para poder acceder a un empleo. Entonces, es necesario Ujú. políticas públicas que permitan que no exista discriminación. Y también uno de los ejes que a mí principalmente también he tomado como lucha es este trato igualitario, equitativo con las diversidades sexogenéricas. Mi segunda candidata principal es una mujer trans que ha recibido violencia a lo largo de su vida y entonces es importante que estos grupos sean visibilizados y se luche sobre todo por sus derechos y uno de ellos fundamentalmente el derecho a la identidad. Y el último eje que yo también, sobre todo como Javier Veloz, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte de Quito, lista 17, está muy enfocado a los derechos de los adultos mayores. Estamos hablando de un envejecimiento activo. Reformar la ley orgánica del adulto mayor, sobre todo para que se garantice de forma ordenada y siempre, y que no sea casi que una dádiva, los derechos de los adultos mayores, sobre todo para programas de envejecimiento activo. Bueno, importante, esa es la propuesta de Javier Veloz Vallejo, candidato a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano. Javier, cuéntanos de su experiencia
¿Qué lo animó a postularse para candidato a la Asamblea? Bueno, yo estoy cansado de ver a los mismos de siempre ocupando curules. Cuando tú vas a un hospital, ves médicos, cuando tú vas a una construcción, ves ingenieros, arquitectos, pero cuando vas a la asamblea, ves de todo menos gente preparada. Y es por eso que yo desde los 15 años estoy en política, aprendiendo, estudiando. Es por eso que estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, soy abogado, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, pero mucho más allá de los títulos, yo tengo un activismo social desde muy joven. Es decir, yo he trabajado con la comunidad y entiendo cuáles son esos problemas. Yo lamentablemente tuve que trabajar para poder estudiar, porque a mí se me complicó mucho el acceso a la universidad, entonces viví esa realidad. Así también después de haberme graduado no conseguía empleo, entonces también conozco esa realidad de muchos ecuatorianos que no pueden, y sobre todo jóvenes, acceder a un empleo. Y finalmente estoy cansado de ver que, por ejemplo, 98 asambleístas quieren y están buscando la reelección para prácticamente decirte, ahora sí lo voy a cumplir. Entonces yo creo que es hora de gente joven, gente nueva, pero gente también que tenga esta conciencia social, este trabajo social para querer cambiar la realidad del país. Escuchaba justo lo que tú comentabas, 236 asambleístas involucrados en procesos penales. Es una vergüenza. El país no puede tener este tipo de padres de la patria, supuestamente, ¿no? En un cuerpo colegiado que tiene que dedicarse a resolver los problemas de la gente. Así que yo nada más estoy buscando esta oportunidad para poder servir a mi país, sobre todo porque he palpado y he vivido la realidad. Y tengo esa convicción de querer cambiar al menos un poquito de lo que pueda de este país que está hecho pedazos. ¿Por qué? Por el Partido Socialista Ecuatoriano. El Partido Socialista Ecuatoriano se alinea mucho a mi pensamiento ideológico. Yo estoy en el partido desde hace 3 años. Nosotros, y lo digo así frontalmente, nos consideramos la verdadera izquierda porque somos frontales en nuestros preceptos. Nosotros somos un partido feminista, somos un partido ecologista, somos un partido antiminero y que lo dice con frontalidad. Entonces, que no está con medias tintas diciendo y socapando, por ejemplo, la violencia de género. Nosotros estamos a favor del aborto, a favor de las diversidades sexogenéricas y no nos escondemos y decimos que cuando nos conviene somos de izquierda y cuando nos conviene somos de derecha. Somos frontales y eso se ha alineado bastante a mi convicción ideológica y es por eso que yo estoy participando por el Partido Socialista Ecuatoriano. Además de ser el partido más histórico del país, estamos pronto a cumplir 99 años y creo que eso también nos da carta cabal a decir hemos sobrevivido, pero sobre todo estamos en un proceso de renovación donde, por ejemplo, tú ves, en mi caso, yo soy uno de los más jóvenes candidatos del partido, pero que encabeza la lista. Entonces el partido le está dando paso a un proceso de renovación importante y sobre todo confiando en gente joven, gente nueva, gente preparada. Entonces, por eso. Candidato, usted dice que está a favor del aborto, que el partido está a favor del aborto. ¿Usted considera que se deben hacer reformas en ese sentido? ¿Cree que el Ecuador está preparado para ello? Es necesaria una discusión. Nosotros, aparte de tener nuestra posición ideológica, somos abiertamente democráticos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros condenamos tajantemente la dictadura venezolana y la cubana, pero también criticamos la dictadura que estamos viviendo en la actualidad con el presidente Noboa. Entonces, somos bastante frontales al considerar que también en un espacio, en un Ecuador donde es diverso y se confluyen varias ideas, tiene que primar la democracia. Entonces, en ese sentido, pues se tendrán que hacer las consultas, los diálogos, las mesas de trabajo que sean necesarios para un proceso como es la aprobación del aborto. Pero en ese caso nosotros no impondremos nuestra ideología, pero sí trabajaremos en pro de lo que nosotros consideramos que es justo, porque consideramos que el cuerpo de la mujer es de ella y que la decisión de tener o no tener un hijo es de las mujeres y solamente las mujeres pueden decidir aquello. Pero como te repito, es un tema democrático que se lo tiene que discutir. Nosotros tampoco estamos para imposiciones, pero sí para respetar el derecho sobre todo a las mujeres. Otro tema polémico y que le pongo sobre la mesa, Javier, que tiene que ver, por ejemplo, con una sentencia reciente de la Corte Constitucional y que se refiere a la niñez trans. ¿Usted cree que existen niños trans? ¿Cree que se debe dar paso a aquello? A ver, este es un tema que se ha salido mucho del debate. La sentencia lo que decía es que se establezcan disculpas públicas, sobre todo de la parte de la entidad educativa que vulneró los derechos de la niña. Pero mucho más allá de aquello, justo yo empezaba diciendo esto, lamentablemente vivimos en un país inequitativo donde la discriminación está a la orden del día y no entender los derechos de las diversidades sexogenéricas puede caer en odio. Eso no es lo que nosotros buscamos un país más inclusivo, más equitativo.
Ujú. en torno, y yo no quiero incluso evadir la pregunta, a las niñas trans, es otro debate que hay que hacerlo. No es posible que solo se vea desde el lado blanco, desde el lado negro. Es un debate profundo, lo digo yo también con total frontalidad, donde se establece también el derecho a la identidad que tiene cualquier persona que se considere de cualquier religión, sexo, lo que sea, pero también, claro, es fundamental proteger los derechos de los menores, ¿no? Entonces, es un debate muy interesante que también la gente, la academia tendrá que hacerlo en su momento, pero por lo pronto también decirle a la ciudadanía, no, cuidado, en la sentencia no es que se está diciendo que ya se está avalando, se está permitiendo por ejemplo, el cambio de sexo, de género de los niños. No, a ningún momento está diciendo eso. Lo que se manifestó con esa sentencia es el respeto a los derechos de los niños trans, que nada más quiere decir que no vulneren su dignidad humana, porque ¿qué es lo que pasaba en la escuela? La discriminaba y vulneraron muchos de sus derechos que devino en eso. Que esté mal psicológicamente, que tenga depresión. Entonces también hay que ser empáticos, mucho más allá de nuestra posición. No se puede discriminar ni se puede vulnerar los derechos de ni una persona, peor de los niños. Entonces creo que ese era el objetivo de la sentencia. De hecho, ese es el objetivo de la sentencia. Entonces no hay que tergiversarlo y tampoco hay que dar pasos a esas ideas absurdas de que por poco ya se aprobó el cambio de sexo en los niños. Importante, amigos, son las 7:32. Estamos dialogando con el candidato a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano, con Javier Veloz Vallejo. Y bueno, vamos hablando de algunos temas interesantes. Por ejemplo, la asamblea anterior, así como muchas asambleas que han pasado, dejaron pendiente, dejaron en el congelador este famoso Colpin, el Código de la Niñez. Ujú. Por muchos temas, por ejemplo, se mencionaba, había asambleístas que mencionaban que se estaría tratando temas conflictivos vinculados, por ejemplo, con la adopción, cambio de identidad, que si bien es cierto, son conceptos que nacen de la Corte Constitucional, podrían ser conflictivos y que muchos asambleístas prefirieron no tratarlo. Había otras intenciones, por ejemplo, del movimiento Construye, de presentar un informe de minoría para que los menores de edad puedan ser imputados penalmente como adultos cuando cometan delitos graves. Algunos temas que fueron polémicos, que se quedaron ahí y que, bueno, tendrá que alguna asamblea siguiente tratarlo, pero de momento está en el congelador, ha estado en el congelador por 6 años y en ese sentido le pregunto a Javier, ¿qué tendría que reformarse del Código de la Niñez a su criterio? Sí, hay un proyecto que está rezagado, el COPINA, lo que tú mencionábamos, que es un código que pretende en su estructura general garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero claro, ha habido pronunciamientos, por ejemplo, como el de la bancada de Construye. Yo lo digo así frontalmente, porque basándose en respuestas muy superficiales, se intenta reducir los supuestos crímenes que cometen los niños aumentando las penas. Entonces, yo hacía una evaluación el otro día con compañeros de la academia y decíamos, hay un reportaje de la revista The Economist que ponía al Ecuador y mencionaba que niños habían sido cortados sus lenguas para que no hablen. Y al mismo tiempo existen bancadas legislativas que quieren que los niños prácticamente vivan toda su vida dentro de una cárcel. Entonces, hay una disconformidad en Bueno, lo que se torno a lo dice que es que se sean dice y lo que se juzgados hace. como adultos. Exacto, pero prácticamente si un niño comete un crimen a los 12 años, por ejemplo, por un delito de robo agravado o un delito de asesinato, prácticamente pasará toda su vida, toda su niñez, toda su formación en la cárcel. Y es que esto no resuelve el problema, porque los grupos de delincuencia organizada no es que se van a asustar y ya no van a utilizar niños, no, los usan como carne de cañón. Claro. Entonces serán 10 niños, irán presos, luego traerán a 10 niños más y quienes acabarán en la cárcel serán los niños, pero los niños más pobres, porque los niños que tienen acceso a educación, a salud, a vivienda y bienestar social, esos no se van presos, son los pobres. Entonces, es necesario entender que un problema tan profundo no puede estar enfocado en una respuesta tan superficial como decir solamente incremento las penas. Eso incluso se llama populismo penal y en este país lo que más daño le ha hecho. Y a propósito del populismo penal, justamente el Partido Socialista propone una reforma al Código Penal. ¿En qué sentido debería ir esa reforma? A ver, hay que entender que, por ejemplo, hay algunos tipos de delitos, delitos famélicos, donde, por ejemplo, una persona pobre roba un celular porque con ese celular lo vende y consigue para alimentarse o para sus medicinas. Y hay delitos como el lavado de activos, como el cohecho, como el asesinato, como la extorsión, que esos delitos sí tienen que ser sancionados de una manera severa, que la conducta debe ir orientada al tipo de delito y a la pena, obviamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Es el endurecimiento de las penas pero también la
reestructuración de este código que lamentablemente no responde a las necesidades de este país. Y entonces vemos que lamentablemente personas que han cometido delitos famélicos, como el que te comentaba, llegan a formar parte de las bandas criminales porque prácticamente las cárceles son esos, reclutan los criminales y que lamentablemente lo que vemos es que por ejemplo, por este tipo de delitos entra una cantidad de presos que hace que exista hacinamiento y simplemente fortalezcan y aumenten la cantidad de presidiarios y de personas que trabajan para los grupos de delincuencia organizadas. Entonces, es importante realizar una reforma estructural al Código Orgánico Integral Penal, pero que va acompañada de lo que conversamos, de la creación de la Dirección Nacional Antimafia. Bueno, importantes temas que hemos tratado esta mañana con el candidato Javier Veloz Vallejo, candidato a la Asamblea por el Partido Socialista. Para terminar, ¿qué expectativas tiene de llegar a la Asamblea? ¿Cómo ha estado ya yendo la campaña que se acaba? Bueno, para mí han sido un rato enorme porque yo no tengo la cantidad de dinero que tienen otros candidatos. Yo soy un joven de 27 años que prácticamente se ha preparado toda su vida. Yo de mi dinero estoy sacando para pagar la campaña, de mis ahorros, lo que he podido conseguir en estos últimos años desde que me gradué de la universidad. Así que es bastante complicado, bastante asimétrico en torno a otras candidaturas. Sin embargo, muy optimista, muy contento porque la gente nos recibe muy bien, la gente confía todavía en los jóvenes, dice, ahí está la esperanza, pero sobre todo en gente que no tenga esos pasados sucios, esos pasados que lamentablemente hacen que el país caiga en esa vergüenza, como lo que hablábamos de los 236 candidatos a la Asamblea Nacional con delitos, con casos penales que se están siguiendo en su contra. Entonces, yo la verdad me siento muy contento, es un aprendizaje muy interesante, creo que necesitamos que más jóvenes que estén limpios, que estén preparados, se metan en política, porque si dejamos que los mismos y los mismos de siempre sigan en política, pues vamos a tener siguiendo las mismas autoridades. Entonces, yo me siento, recalco, bastante contento, feliz. Creo que tenemos una posibilidad importante, sobre todo con Partido Socialista, de tener un bloque que represente a esa verdadera izquierda. Nosotros, recalco, somos muy frontales en torno a nuestra posición ideológica y queremos tener ese espacio, sobre todo en la Asamblea, para que la gente vea incluso que hay otros partidos políticos. Analizábamos y ya existen partidos políticos que van a lo largo de la historia de este país poniendo asambleístas, poniendo presidentes y no vemos un cambio. Entonces creo que es justo que ya existan incluso otros partidos políticos, otra gente que permita incluso tener otra alternativa, ¿no? No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Entonces es necesaria una nueva posición, una nueva forma de hacer política y creo que el Partido Socialista Ecuatoriano representa eso. Bueno, éxitos candidatos. Conversamos con Javier Veloz Vallejo, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Un gusto y muchas gracias a ti.